Historia de Panasonic. Un niño rico de 4 años. A su corta edad su padre comete un error financiero y con ello su familia pasa a vivir cómodamente y en la abundancia, a quedarse en la quiebra. Este pequeñito sería el encargado de sacar avante a su familia y de ese modo convertirse en el fundador del gigante electrónico Panasonic. Quizás uno de los empresarios más raros y filosóficos, con alta inteligencia que va más allá de la comprensión humana. Konosuke Matsushita, fundador de Panasonic, decía: las personas son seres magníficos, son todos dioses, solo que lo han olvidado. Konosuke, además de ser un niño con alto intelecto, fue un filósofo. Si consideramos que un filósofo es alguien que reflexiona sobre la humanidad para buscar y descubrir su esencia, podemos afirmar que el empresario, que indagó en la esencia humana y la definió a su manera, fue tan filósofo como los pensadores de la Grecia antigua. Todo empezaría de la siguiente manera. Matsushita vivía con sus padres y sus 7 hermanos en la ciudad de Wakayama, Japón. Aunque era una familia de bastante renombre en el pueblo, su padre cometió un grave error financiero, ya que especuló comerciando con arroz. Invirtió gran cantidad de dinero mientras que el precio bajó y su familia quedó en la ruina, cuando Konosuke solo tenía 4 años. De esta forma, perdieron todas las tierras de cultivo y ganadería, incluso también su casa. La familia se desmembró, cada uno tuvo que salir a ganarse la vida por su cuenta. También Konosuke tuvo que marcharse de su Wakayama natal a los 9 años para ir a trabajar en la zona comercial de Senba, en Osaka. Fue allí donde aprendió el oficio del comercio y se curtió como comerciante, además de familiarizarse con la psicología humana. Eso, sin embargo, no bastó para convertirlo en filósofo. Lamentablemente, entre los 10 y los 20 años de edad, perdió a 4 de sus hermanos, que fallecieron de tuberculosis. Hubo un par de años en que tuvo que asistir a 2 funerales. No es difícil imaginar tener que enfrentarse con tal frecuencia a la muerte de sus seres queridos. De este modo afectó tanto la vida emocional del joven Konosuke, que empezó a plantearse de forma muy seria y profunda cuestiones como el sentido de la vida y de la muerte. ¿Qué somos en realidad los seres humanos? Konosuke Matsushita, como había abandonado la escuela primaria en su adolescencia y teniendo poca educación, no le quedó más remedio que buscar por sí mismo las respuestas a tales preguntas. Seguramente la cuestión de qué son las personas se le quedó grabada para siempre en la mente como un trauma. La conclusión a la que llegó Matsushita tras su larguísimo periplo reflexivo fue que las personas son seres magníficos y que todas contienen un diamante. En sus propias palabras, todas las personas son reyes. Después de unos años siendo comerciante, a los 15 años comienza a trabajar en una fábrica eléctrica, la Osaka Electric Light Company. Entró como asistente técnico de cableados, donde por su rápido aprendizaje fue ascendiendo en varias ocasiones. A partir de ese acontecimiento le inquieta la idea de diseñar unas lámparas de su propiedad. Matsushita Konosuke como empresario empezó a los 23 años, en 1918, con el lanzamiento de un negocio de portalámparas con un diseño optimizado, bajo la fábrica llamada Matsushita Electric, junto con su esposa y su cuñado. En sus inicios también fabricaron placas aislantes para ventiladores. Matsushita fue expandiendo sus actividades y aplicando su filosofía empresarial basada en la importancia de las personas. Pasó noches enteras tratando de mejorar los dispositivos hoy conocidos como socket, portafocos o portalámparas. Esto los hacía de forma manual. Su gran éxito fue en 1923, después de que logra crear una lámpara para bicicletas. Su idea era fabricar productos de calidad a un bajo costo. Impactar en las masas era su objetivo, ofreciendo su lámpara de bicicleta a tiendas minoristas de forma gratuita. De ese modo los pedidos crecieron rápidamente. En tan solo 5 años después de iniciar su empresa, tuvo grandes ingresos económicos. En 1929, ya tenía una gran fábrica y empleaba a 300 trabajadores, pero de inmediato lo golpea la crisis denominada la Gran Depresión. Para no tener que reducir su personal a la mitad, ya que él valoraba mucho el valor humano, Matsushita hizo una propuesta a sus empleados. En vez de despedirlos, les obligó a convertirse en vendedores y así poder sacar a la venta la mitad de la producción por su cuenta. Sin duda, era el jefe con el que cualquier empleado común le gustaría tener,
realmente se interesaba por las personas y trataba de que siempre todos sus empleados recibieran un trato justo. En cuanto al concepto de barato, Matsushita no se refería a vender por debajo del precio de fabricación, pero tampoco a un precio que reportase un amplio margen de beneficios. Lo que buscaba era un precio justo que se adaptase al cliente, a la empresa y a la sociedad. Pensaba que un precio que no cumpliera sus condiciones representaba una falta de cortesía con esas personas o clientes que son como un diamante. Lo mismo sucede con la idea de muchos. Si no se produce una cantidad adecuada, sin deficiencia ni excesos, no se alcanza el precio adecuado. Increíblemente, parecía que su prioridad era lograr la felicidad y la satisfacción de sus empleados, más que generar ganancias propias para él. Quizás la muerte de muchos de sus hermanos impactó tanto en él. Ese era el reflejo de su filosofía, de considerar a las personas seres magníficos e importantes. En 1933, a sus 39 años, renovó la empresa y diversificó en productos electrónicos y componentes de telégrafo y radio. Se volvió el líder de los componentes electrónicos. Llegaría la Segunda Guerra Mundial y la empresa dejó de fabricar electrónicos para fabricar aviones de combate y buques de guerra para Japón. Después de la rendición de Japón, Konosuke reinició actividades de fabricación de componentes electrónicos. En esta época es cuando Panasonic comienza a fabricar electrodomésticos y televisores, abriendo nuevas fábricas principalmente en Tailandia. En aquella época de la posguerra, los productos de Panasonic invadieron Estados Unidos. En 1954, la empresa comienza a adquirir acciones de otras compañías como JVC. Después, la empresa fue golpeada por una recesión económica en 1964. Y más tarde, cerca de los años 70, las ventas bajaron también debido a la crisis del petróleo. Para incursionar mejor en el mercado mundial, cambia de nombre a Panasonic. Su fundador estuvo a cargo de su empresa hasta que finalmente Matsushita Konosuke falleció a los 94 años. Heredó la compañía a sus hijos. Logró construir una firma de 7 billones de yenes, una hazaña empresarial que fue posible gracias a su filosofía. Una persona corriente que halló la forma de desarrollar su potencial. Matsushita Konosuke se consideraba una persona corriente. No tenía estudios, era de salud débil, no tenía familia, no tenía lugar de origen al que volver. Observándose a sí mismo desde un punto de vista objetivo, no podía considerar que destacase mucho. Sentía que todas las personas con las que se relacionaba eran más cultas y sabias que él. Sin embargo, la grandeza de Matsushita Konosuke yace en el hecho de que esas situaciones no le provocaron un complejo de inferioridad, ni lo convirtieron en alguien humilde. Observando la realidad tal y como era, se planteó qué podía hacer alguien corriente como él, para aprovechar su potencial y lograr una vida plena. Entre sus pensamientos filosóficos, Matsushita Konosuke sostenía que las guerras ocurren porque la gente tiene a los demás por seres insignificantes y que el abuso a los demás nace también del convencimiento de que la existencia humana está al mismo nivel que la de los simios. Considerar que los demás son infinitamente importantes, amarlos sin discriminaciones ni distinciones y actuar con responsabilidad. En 1998, el grupo Matsushita Electric Industrial estaba clasificado en el puesto 23 entre las 500 empresas más grandes del mundo, según la revista Fortune. A principios del 2012, Panasonic anunció que retiraría parte de su capital y disminuiría su producción de televisores, para de ese modo comprar otras empresas de la misma industria comercial. Actualmente, los productos más relevantes de la marca son electrodomésticos, productos de audio y video, televisores, equipos de audio y video para automóviles. Los ingresos anuales de Panasonic son de aproximadamente $3.500 millones al año. Recordemos que esta gran empresa fue fundada por un chico hijo de un granjero acaudalado que quedó en bancarrota y con pocos estudios por iniciativa propia. Fue quien fundó una empresa millonaria a base de puro trabajo y dedicación.